Adelante, maestra. Sí, muchas gracias, hermano. Pues buenas noches, Anita. Buenas noches, hermano Claudio, Patri. Vamos a empezar esta clase de historia de la Iglesia Cristiana y le pido a mi hermana Anita que nos guíe en oración, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito Padre. Gracias, Señor, Padre Celestial, porque nos permites estar aquí, Señor, en estas clases tan interesantes donde podemos conocer de ti, de tu iglesia, de nuestros antepasados. Gracias, Padre bendito, porque nos permites estar aquí en esta facultad, nutriéndonos con tu palabra, nutriéndonos con el conocimiento, Señor. Te pido, Señor, le dé sabiduría a nuestra maestra para que ella tenga a bien seguirnos dando estas clases tan interesantes, Señor. Dale inteligencia y a nosotros también, Señor. Ayúdanos para que podamos captar, Señor, y llenarnos de ti, de tu palabra, de la historia y conocerte como debemos de conocerte, Señor. Te damos gracias por la vida de nuestra maestra, por la vida de mis compañeros, por Patri, por Claudio, por Lauro, que sé que no tardará en entrar, Señor, y te doy gracias por mi vida. Te lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, la siguiente, hermano, pues estamos viendo los periodos de la Iglesia Cristiana y ahora nos toca ver la segunda parte del periodo de la Iglesia de la Reforma. La siguiente, hermano Claudio, por favor. Ah, está bien, está bien. Perdón, perdón. La anterior. Eh, en este periodo de la Reforma es un periodo bastante amplio que empezó, como vimos, vimos la apertura y el desarrollo de la Reforma que inició con Lutero. Lutero eh, ya había estudiado algunos escritos de los pre-reformadores y él realmente al leer las escrituras, pues se convenció de que la iglesia realmente estaba mal en su doctrina y en la forma de llevar pues toda la espiritualidad del pueblo. Entonces él empezó la reforma con pegar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia, ¿no? Pero no solamente fue Lutero, vimos que hubo otros eh, reformadores que junto con él, como Calvino, como Wycliffe, empezaron esta obra y realmente también afectó o favoreció que la Biblia se había traducido al inglés y también al alemán, ¿no? Y pues de alguna forma llegó a la población para, para que ésta pudiera leerla. Y a través de esto, pues a muchas personas llegó esta reforma e impactó no solamente a los protestantes, como se les llamó, a estas personas que se unieron al movimiento de Lutero, de Calvino, sino que afectó también a la iglesia en sí, a la iglesia católica, porque ellos, la iglesia católica, inició un movimiento que se llamó Contrarreforma, que fueron acciones para acabar con las acciones de los reformadores. Pero a pesar de todo esto, pues empezó una obra misionera. La obra misionera realmente empezó por parte de los católicos con todas esas órdenes de misioneros, de monjes, y por parte de los protestantes, pues fue con gente de la iglesia que había tomado eh, ese, ese ideal para realizar la gran comisión, ¿no? Entonces, de las dos partes, inició la obra misionera para difundir el evangelio. La siguiente, hermano, por favor. Sí, ajá, esa, perfecto. Entonces, inicialmente el énfasis de la reforma fue más teológico que misionero.
Vimos que Lutero realmente vio que toda la doctrina era solamente por costumbres, por tradiciones, por acuerdos que se habían llevado en los concilios y realmente las personas no conocían de Cristo porque y para empezar, pues no se daba en su idioma, sino que se daba en latín. Todo era en latín y entonces las personas solo iban y repetían, no conocían al Cristo de la Biblia. Entonces, Lutero quería cambiar todo eso, lo de la iglesia en sí, lo interior. Los reformadores querían rescatar el cristianismo de la era primitiva, ¿no? De la corrupción moral y eclesiástica en que había caído la iglesia y querían poner en práctica las sagradas escrituras porque dijimos que ya habían empezado a leer las escrituras. Y entonces empezaron a tener una doctrina, una teología de acuerdo a, a las escrituras. Y esta doctrina se abarca en lo que se conoce como las cinco solas. Solo por Cristo, solo por la escritura, sola, sola por la gracia, solo por fe y solo a Dios la gloria. Entonces, si ven, abarca todo lo que las escrituras dicen en estos cinco teoremas, en estas cinco frases. Solo escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria. Lo que se conoce como las cinco solas. Y la reforma puso esos nuevos fundamentos sobre los cuales se edificaron los movimientos posteriores, movimientos misioneros posteriores. Esta obra misionera se dividió en dos, como ya le dijimos. No solo afectó la iglesia protestante, sino también la iglesia católica romana. La siguiente, por favor, hermano. ¿Puede pasar la otra diapositiva, hermano, por favor? Ajá. Entonces, ¿cómo afectó la obra misionera en la Iglesia Católica Romana? Bueno, para la Iglesia Romana, la obra misionera comenzó gracias a la influencia del antirreformismo, es decir, de todas estas eh, medidas que puso la Iglesia Católica para contrarrestar el movimiento protestante y entonces empezó a propagar y a hablar y a mandar a todos sus monjes, a todos sus sacerdotes a evangelizar, a evangelizar a la población, lo que antes no se hacía. Y principalmente dice la historia que fueron los jesuitas los que comenzaron esta labor y que el misionero más representativo de la iglesia romana fue el jesuita Francisco Javier. Este fue discípulo de Loyola, quien fue su colaborador y misionó en Japón y en la India. Fíjense qué gran movimiento y qué gran trabajo hicieron estos jesuitas, que dice que la tarea que hicieron en el Japón y en la India fue muy sorprendente, porque ahí esa obra dio muchos frutos y en Japón se lograron que miles de personas se convirtieran al catolicismo, ¿no? Recordemos que en tanto en la India, es una población que adora, que tiene muchos dioses politeístas, adoran a muchas imágenes, muchos dioses. Y en el Japón generalmente son budistas, ¿no? Entonces, pero ellos fueron e hicieron ah, una labor misionera ahí y se convirtieron muchas personas. También a América enviaron misioneros de diferentes órdenes, franciscanos principalmente en 1501, en 1510 a dominicos, en 1532 a agustinos, en 1566 a jesuitas, en 1585 a carmelitas de pies descalzos y estas órdenes principalmente fueron enviadas a México, aunque también fueron o vinieron eh, monjes de algunos otros,
otras órdenes, ¿no? Vinieron jesuitas, vinieron franciscanos, ¿sí? Pero como vemos, esta labor que hizo la iglesia empezó a evangelizar, a cristianizar a muchos lugares donde no eran cristianos. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasó en la obra misionera, pero en la parte protestante, en la que habían iniciado los reformadores? ¿Qué pasó? Dice aquí que los protestantes no fueron tan eficaces como los católicos en las misiones, porque entre otras cosas los primeros, o sea, los protestantes, estaban elaborando su propia teología y se encontraban viviendo una agitación por las guerras de religión en Alemania, Francia y Holanda, que concluyeron con la firma de paz de Habsburgo. Si recordamos que en la clase pasada vimos que hubo muchas guerras en toda Europa y esto aunado con hambrunas, aunado con epidemias, y los reformadores, que eran sacerdotes principalmente, pues ellos estaban haciendo una teología para la iglesia protestante de acuerdo a esas 5 solas, ¿no? Entonces ellos intentaban cambiar a la iglesia desde dentro, ¿sí? Entonces querían cambiar la liturgia, cambiar el modo de adoración, el modo de alabanza. ¿Sí? Pero dice que fueron los anabaptistas, también eso lo comentamos la clase pasada, los que también se los llamaba los rebautizadores. ¿Y esto por qué? Porque generalmente la iglesia católica bautizaba niños. Los anabaptistas decían que no, que las personas se tenían que bautizar en su edad adulta, cuando ya eran conscientes de que qué era el bautismo, ¿no? Que era un testimonio de que ellos daban fe de en quién creían, de que creían en Cristo como su Salvador, ¿no? Y entonces los anabaptistas abarcaron a esa población que era católica, pero los volvieron a bautizar y ellos fueron los que tomaron ese reto de llevar el Evangelio a todas las naciones, como dice el texto de Mateo, que es la gran comisión, ¿no? Y también dice que sentaron las bases de las misiones en cuanto a estrategias, a organización e involucramiento de la iglesia local en el trabajo misionero. Aquí hay una diferencia bien importante. ¿Por qué? Porque la iglesia católica mandaba gente preparada, como monjas, como monjes, como sacerdotes, como toda la gente preparada en sus conventos. Sin embargo, los anabaptistas mandaban a población civil generalmente, esos hermanos que estaban en las iglesias y que eran capacitados, a ellos los mandaban, ¿no? Aquellas personas que tomaron ese llamado para ir de misioneros. Esto me parece bien importante. La siguiente, por favor, hermano. Y también por parte de la obra misionera protestante, dice que mientras la iglesia romana misionaba activamente porque había mandado la cantidad, ya vimos que mandó de diferentes órdenes o más bien de todas las órdenes de los monjes a todas las iglesias, a todos los rumbos, mandó a Asia, mandó a África, mandó a América. Entonces, era como que muy llamativa o llamativo el movimiento de evangelización que ellos hacían, ¿no? La labor de los protestantes casi no se apreciaba, pero hubo algo que sí favoreció ese movimiento de evangelización por parte de los protestantes, porque dice que los gobiernos protestantes, es decir, aquellos países donde el gobierno era protestante, como por ejemplo Inglaterra, y especialmente Holanda e Inglaterra, se empeñaban en colonizar todo el mundo, o sea, iban conquistando otros países, pero también se hacían acompañar por pastores y estos hacían esa labor de evangelización en aquellos lugares donde ellos iban colonizando, ¿no? Y, y aquí un dato importante,
Calvino dice que fue el más, así lo dice, el más misionero de todos los reformadores. Algunos eruditos han llamado a Juan Calvino director de la misión evangélica o director de misiones. ¿Y por qué? Porque en el lugar donde él vivía, que era Ginebra, ¿sí? Ahí se convirtió en un seminario, ahí se convirtió en un centro para la capacitación, un centro para la reforma protestante en la Europa durante el siglo XVI, así como en un centro para un movimiento internacional de misiones a lo largo de Europa e incluso de América. Eh, Aquí cabe comentar que Calvino organizó expediciones, así como cuando nos enseñan que vinieron los colonizadores a algún lugar, eso lo hizo Calvino, ¿sí? Organizó expediciones misioneras a muchos países, a Brasil, a muchas partes de Europa, de África, eh, y en 1564, Ginebra, su ciudad donde él vivía, contaba con más de 300 estudiantes que, aunque llamados pastores, es decir, los estaban preparando como pastores, fueron formados como misioneros principalmente para enviarlos por toda Europa. Pero estos estudiantes dice que venían de Francia, venían de Alemania, venían de Holanda e Inglaterra, entre otros países. Y ellos eran preparados para de regreso enviarlos de nuevo a su país de origen para poder evangelizar, es decir, esa labor misionera que todos esos lugares necesitaban, ¿sí? Ese movimiento protestante pues fue muy importante por parte de los calvinistas. Por parte de los luteranos, dice que salió una expedición de misioneros a Venezuela, o sea, aquí a América, en 1528. Eh, entonces, así fueron saliendo de parte de cada reformador, pero principalmente de Calvino, pues salieron más misioneros. También salieron de los luteranos, también salieron de otros reformadores, pero Calvino se caracteriza por haber pensado en preparar a esos misioneros, en enseñarles, en capacitarles. ¿Sí? La siguiente, por favor, hermano. Y también nuestro tema abarca que veamos un poquito cómo fue la labor misionera en México. Sí, en mayo, dice, de 1524, los 12 franciscanos, encabezados por Fray Martín de Valencia, llegaron a Veracruz. Después de una travesía de 4 meses, venían con la encomienda de propagar la doctrina cristiana en las tierras recién conquistadas por Hernán Cortés por parte de misiones católicas. Recordemos que ellos bueno, a Hernán Cortés lo habían mandado los reyes de España, ellos eminentemente católicos, ¿no? Y entre las primeras tareas que asumieron los religiosos venidos de Allende estuvo la de aprender la lengua de los indios, así lo dice la bibliografía, es decir, de los nativos de aquí de América o de México, a fin de comprender sus conmovisiones, es decir, cómo vivían, cuál era su cultura, su estrato social, su lengua nativa, su alimentación, todo, ¿no? Y es más su espiritualidad, porque México se caracterizaba por ser politeísta también, adoraban a muchos dioses, sobre todo a animales, ¿no? Y estudiaban todo esto para posteriormente enseñarles el cristianismo, ¿no? Y dice que los franciscanos decidieron establecerse en 4 puntos estratégicos. También ellos tenían una estrategia y buscaron 4 puntos estratégicos de nuestro país, de México, para comenzar su misión. Escogieron México, Texcoco, Tlaxcala y Huejotzingo, desde donde iniciaron el reconocimiento del territorio, de sus habitantes, sus idiomas, sus antiguos templos. Eh, También vinieron importantes eh,
frailes también de diferentes órdenes, y se destaca en ellos Fray Bartolomé de las Casas. Era de la orden de los dominicos, él era un sacerdote español. También vino Fray Toribio de Benavente, él era de la orden de los franciscanos, ¿sí? Él era conocido como Motolinia. Entonces, hubo un gran movimiento realmente también derivado de las conquistas de los países europeos hacia nuestro continente, ¿no? Principalmente desde México a Suramérica. Entonces, así fue como que llegó esa labor misionera católica. Y se destacó, pues, porque enseñaban a los nativos el lenguaje, y sobre todo la doctrina católica, ¿no? Derrumbaron sus templos, derrumbaron sus, eh, ¿cómo se puede decir? Sus dioses, e hicieron y construyeron muchas iglesias con todas las imágenes que fueron traídas para que formara parte de esta religión que se estaba enseñando. La siguiente, por favor, hermano. Aquí vemos eh, de parte de la iglesia protestante o del movimiento protestante, cómo fue ese devenir de la evangelización en nuestro continente o sobre todo en nuestro país. El protestantismo ingresó de forma formal e institucional a México en la década de 1870, muchos años después de que vinieran los monjes católicos. Y entre las primeras iglesias misioneras arribadas estaban la metodista, episcopal y la presbiteriana, las que desde entonces pueden considerarse entre las más representativas y emblemáticas del protestantismo en México. Y vamos a ver si realmente estudiamos cómo se originaron estas denominaciones protestantes. Vamos a ver que la presbiteriana viene del calvinismo, ¿sí? Y aquí vemos en nuestra diapositiva ya con letras chiquitas, no sé si se logra ver, pero hay iglesias luteranas, iglesias puritanas, iglesias metodistas, iglesias pentecostales, iglesias bautistas. Y bueno, aquí lo marca la Iglesia Católica como una iglesia cristiana, pero sabemos que es cristiana católica romana, ¿no? La Iglesia Presbiteriana, por supuesto, la Iglesia mm, parece que dice reformada. Entonces, aquí vemos cómo empezó a llegar todo ese evangelismo a México, ¿no? También derivado de todos los movimientos que empezaron los reformadores. Hubo esa capacitación y pues le damos gracias a Dios por la vida de estos reformadores, porque como vamos a ver en el tema que sigue, no fue fácil realmente. Hubo ese movimiento que se levantó, que se llamó la Contrarreforma, aunado a algo que se llamó la Santa Inquisición, que todos estos reformadores fueron perseguidos y algunos exiliados libremente o por, por decisión propia, y otros pues realmente pues algunos fueron dados, se les ejecutó, ¿no? Entonces esto no fue una tarea fácil, hubo persecución por la Iglesia Católica, pero a través de toda esa persecución la palabra llegó a México, ¿sí? La siguiente, por favor, hermano. Bueno, aquí hay una línea del tiempo de las doctrinas que nacieron de la Reforma. Y como inicio de esta línea del tiempo vemos hasta en la parte de abajo los años. En 1500, generalmente que se consideran los años donde empezó la Reforma,
1600, 1700, 1800, 1900. Sí, es la línea del tiempo de de esta figura, de esta diapositiva, pero vamos a ver que, derivado de la Reforma Protestante, iniciaron, algunos movimientos. Inició el anglicanismo, los luteranos, los presbiterianos, el calvinismo, las iglesias reformadas y sobre todo la que mencionamos que eran las anabaptistas, que están, bueno, yo la veo en la parte derecha de la pantalla. Y vemos, siguiendo esa línea del tiempo, vemos en qué denominaciones se convirtieron. Por ejemplo, el anglicanismo dice que se derivó los puritanos separatistas y los metodistas. De los luteranos se derivó el pietismo. De los presbiterianos se derivó los congregacionalistas. De las iglesias reformadas que, bueno, aquí derivan los baptistas o bautistas. Y de las anabaptistas se derivan bueno, de los metodistas un poquito dice que se derivan los adventistas, pero ya en los años 1900, y el pentecostalismo y también el movimiento de santidad. Entonces vemos cuál es el origen de todas las denominaciones. Vienen realmente de todas esas doctrinas y toda esa teología que iniciaron los reformadores, porque algunas realmente tienen algunas diferencias. Vimos que había diferencias doctrinales, ¿no? Por ejemplo, Lutero se enfrascó mucho en esas 5 solas, pero hubo algunas situaciones como los anabaptistas que ellos consideraban que sí se podían bautizar o rebautizar a las personas. Otros reformadores no creían en eso, ¿no? Entonces, y hubo algunas diferencias en la liturgia, como la alabanza, ¿no? Generalmente en todas estas denominaciones vamos a ver que, que se tocaba como música sacra, esos himnos preciosos que fueron compuestos en estas épocas, ¿no? Pero ya, en los años 1900, pues entró el pentecostalismo con ese avivamiento en Estados Unidos, en la calle Azusa, y empezó a ver ese derramamiento del Espíritu, el hablar en lengua, los dones de sanidad y todo eso. Entonces empezó realmente ese cambio bastante abrupto en cuanto a la adoración a Dios. Entonces, aunque realmente están unidos en la rama protestante, pues sí tienen diferentes tipos de doctrina y diferentes tipos de liturgia. Los bautistas y presbiterianos, por ejemplo, son muy solemnes en sus cultos de himnos solamente, no se aplaude, se viste muy sobriamente, y así algunas diferencias, pero todas tienen su base doctrinal, lo que son el credo apostólico. Si recuerdan que hablamos del credo apostólico, entonces casi todas estas denominaciones tienen como punto común el credo apostólico en su teología, ¿sí? Y esto es lo que se deriva de la Reforma y que llega hasta nuestros días. Es un poquito, bueno, es un poquito sintetizado porque la verdad es una historia bastante amplia de cómo fueron surgiendo todas estas denominaciones. La siguiente, por favor, hermano. Aquí voy a permitir que nos apoyen. Anita, ¿sí nos puede apoyar en la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí, como maestra. Quinto periodo. Iglesia reformada. La Santa Inquisición. Tribunal creado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, dedicado a la persecución sistemática y al castigo de los llamados herejes y disidentes religiosos.
A partir de 1542, por orden del Papa Paulo III, también se le llamó Santo Oficio. Sí, gracias, Anita. Aquí vemos algo importante. El año empezó en 1542 y vemos que nuestra línea del tiempo dice 1500, empieza a narrar y casi por lo regular a todos los reformadores, a todos les llamaban herejes porque no estaban de acuerdo con la doctrina y la teología que imponía la Iglesia Católica. Estaban en contra de ellos y entonces casi a todos, por no decir a todos, les llamaban herejes, ¿no? Y empezó este movimiento de la Santa Inquisición para poder enjuiciar y ejecutar a todos estos herejes. Sí, esto fue tremendo, yo estaba leyendo que en cada país por la Santa Inquisición murieron miles y miles y miles de personas ejecutadas y perseguidas por esta Santa Inquisición, llamado también Santo Oficio. La siguiente, bueno, antes de que pasemos, aquí vemos un poquito, no sé si se logra ver, pero aquí vemos unas formas de tortura que realizaba esta orden llamada la Santa Inquisición. Unos eran muertos en la hoguera, otros eran colocados en esta rueda para torturarlos en ese estiramiento corporal hasta más no poder, ¿no? Hasta desarticular sus piernas, sus brazos. Otras era colgarlos hasta también desarticular sus brazos. O también como la otra, también muerte en la hoguera, ¿sí? Entre otras formas de tortura y de muerte, de ejecución, para que veamos que esto fue tremendo, ¿no? La siguiente, por favor. Hermano Lauro, ¿nos puede apoyar, por favor, con esta diapositiva? Sí, hermano. La Gracias. quinta, la Santa Inquisición persiguió implacablemente a musulmanes, judíos y durante la Reforma a protestantes y sospechosos de practicar brujería. Fueron víctimas de este tribunal personajes de la talla de Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y seculares, Martín Lutero y Juan Hus, entre otros, con penas que iban desde penitencias hasta la ejecución, pasando por confiscación de bienes, prisión, exilio, cárcel o la censura de sus libros. Los instrumentos de tortura más notorios fueron el garrote vil y la silla inquisidora, la doncella de hierro, el banco de estiramiento, la máquina desgarrasenos, el rompecráneos, el aplasta pulgares y la máquina quebranta rodillas. Sí, gracias, hermano. Pues como vemos en esta diapositiva, fue algo tremendo, no solamente para los protestantes, aquellos que venían de aceptar las ideas de los reformadores, sino también para musulmanes, también para judíos y también para aquellos sospechosos de practicar la brujería. En otros libros dice también para homosexuales o para alumbrados, decía en una bibliografía. Y esto quiere decir aquellos que se creían con esa santidad especial, ¿sí? Eh, y aquí marca en esta diapositiva o nos dice que murieron por víctimas de la Santa Inquisición estos seculares, personas que no eran filósofos, eran estudiosos de la ciencia, como Galileo Galilei, ¿no? Por esas ideas que él decía que la tierra era redonda, que no era plana. Entonces, la Santa Inquisición lo llamó para
para que se retractara de todas estas ideas que él enseñaba, ¿no? Pero por otro lado también afectó en gran medida a todos los reformadores, principalmente a Martín Lutero, a Juan Hus, entre otros, porque hay en la bibliografía hay muchísimos reformadores que a veces ni sus nombres puedo pronunciar, pero hay muchísimos reformadores que fueron perseguidos por la Santa Inquisición, ¿no? Y aquí dice que iba por penitencias los llamaban y los sentenciaban como por penitencias como ayunos, oraciones, cuando las faltas eran leves. Pero a otros, pues, aparte de esas penitencias, les confiscaban todos sus bienes, algunos los encarcelaban o los exiliaban, es decir, se tenían que ir a otro lugar, ¿sí? Lejano. ¿Sí? Y a veces también a encarcelados o aprisionados en otros lugares, pero exiliados, ¿no? O algunos escritores como Martín Lutero o Juan Hus, que habían escrito muchos libros, pues la censura de todos esos libros, de los cuales ellos exponían sus ideas en contra de la Iglesia católica, ¿no? Y la causa más grave era la muerte, ¿no? Y pues la tortura, que era todos los que eran llamados o encarcelados, pues eran todos estos instrumentos que eran una tortura realmente terrible, ¿no? La siguiente, por favor, hermano. Y aquí hay una lista de personajes perseguidos. La Inquisición sevillana informó al Consejo de la Suprema el 5 de noviembre de 1562 la lista de autores prohibidos. Es decir, que todos estos libros de estos personajes tenían que ser llevados hasta la Santa Inquisición para ser quemados. Y los autores eran Andreas Osiander, Bernardino Chino, Constantino de la Fuente, Celio Secondo, Curione, Erasmo de Rotterdam, Enrique Bullinger, Ulrico Suiglio, fueron los reformadores, Juan Calvino, Juan Ecalampadio, Juan de Valdés, Juan Pérez de Pineda, Juan Agrícola, Martín Brustero, Martín Lutero, Miguel Servet, Felipe Melanchthon, Sebastián Castello, Wolfgang Capito, Francisco Farías, el vicario Juan de Molina, el precursor Pedro Pablo, Antonio del Corro, Peregrino de Paz, Casiodoro de Reina. Recordemos que Casiodoro de Reina tradujo la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al español, ¿sí? Él era un autor también perseguido por la Santa Inquisición. Alonso Bautista, Miguel Carpintero, Cipriano de Valera. También Cipriano de Valera, junto con Casiodoro de Reina, uno escribió y otro revisó esa traducción que ellos hicieron de la Biblia al español, ¿no? Que la tenemos hasta nuestros días, que así se llama, versión Reina Valera de 1960, ¿no? Lope Cortés, Hernando de León y uno más que tal vez fue Bartolomé de Gómez Hernández. Esto por decir los autores más conocidos. De ellos no podía nadie tener sus escritos porque era perseguido por la Santa Inquisición y estos libros, si eran encontrados, eran quemados porque estaban prohibidos. La siguiente, por favor, hermano. Bueno, Anita, por favor, ¿nos puedes apoyar con esta diapositiva? Sí, maestra. Sí, gracias. La Santa Inquisición. En Inglaterra, 6 mejores cartujos y uno de la orden brigidina fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan Fisher, fue decapitado. En mayo y junio de 1535, otros fueron desollados en vida, ahogados y descuartizados, por negar que Enrique VIII fuera la cabeza suprema sobre la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Cuando Enrique VIII comenzó su persecución, había unos 1000 monjes dominicos en Irlanda.
Solo 4 sobrevivieron cuando Elizabeth llegó al trono 30 años después. En un acta firmada por los comisionados del Parlamento de Inglaterra, decretaron que cada sacerdote romano debería de ser colgado, decapitado, descuartizado, sacarle las entrañas y quemarlas, así como colocar su cabeza sobre un poste y en un lugar público. Al final, fueron escasísimos los sacerdotes que quedaron en toda la isla. Se calcula que solo para España fueron de más de 34,000 ejecutados en el periodo 1481 a 1788. La ejecución más infame en Ginebra fue la de Miguel Servet, un médico español que negaba la Trinidad. Sí, ven también que él estaba en la lista de los que de las obras, de los autores que estaban prohibidas. Realmente esto fue una masacre porque dice que en todos los países eran miles y miles de personas que eran ejecutadas porque ya sea por libros, por fe o por cualquier situación que era en contra de la Iglesia Católica, eran ejecutados. Pero lo triste es que también eran muertos con una hazaña, ¿no? Eran desollados, eran decapitados, eran ahogados. Entonces, esto sí fue muy triste y todo en nombre de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, hermano Lauro, ¿nos puedes apoyar, por favor? Sí, maestra. La Santa Inquisición. Inquisición española, fundada en 1478 por los reyes católicos, estaba bajo el control directo de la corona y se encargaba de mantener la ortodoxia católica en sus reinos. Inquisición de la Nueva España, México, Tribunal de Santo Oficio se estableció en 1560. Mm, Bueno, parece, Velaba por la defensa de las creencias religiosas y sociales de la época. sí, gracias, hermano. Sí, entonces aquí vemos que en muchos países de Europa, si no es por todos los países de Europa, hubo presencia de la Santa Inquisición, ¿no? En algunas era promovida por el clero católico, pero en otros era promovido por los reyes de esos lugares. Entonces, hasta nuestro México llegó esta Santa Inquisición conocida como, bueno, en México conocida como la Nueva España, ¿no? También aquí en México hubo esa Santa Inquisición que castigaba, que perseguía a todos los contrarios a la fe y supuestamente a la moral cristiana, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, en esta diapositiva vemos cuál era este proceso que seguía la Santa Inquisición para, para hacer efecto la ejecución de todos los que ellos pensaban que eran sospechosos o realmente culpables de declarar, de realizar actos ofensivos y contrarios a la fe católica. Y el proceso era este, que generalmente cuando veían que una persona era sospechoso de algún acto ilícito, le daban un periodo de gracia, así se llamaba, de 30 o 40 días durante el cual los sospechosos hacían confesiones voluntarias. Es decir, los acusaban,
ellos decían, no, pues sí, sí cometí eso, ¿no? O sí hice aquello, o sí dije, no, pues yo blasfemé en contra de la iglesia católica, o yo me negaba yo a asistir a la iglesia católica, ¿no? Entonces ellos hacían confesiones voluntarias de sus presuntos delitos. Luego de este periodo ya fue suprimido y sustituido por los edictos que hizo esta Santa Inquisición, en los cuales obligaban a la población a denunciar a cualquier sospechoso bajo pena de excomunión si no lo hacían, ¿no? Y excomunión es sacarlos de la fe de la iglesia, sacarlos de la iglesia, no podían asistir, no eran parte de la iglesia católica, y en ese tiempo, y bueno, también hasta la fecha, es muy lamentable para todo católico, ¿no? El siguiente paso que hacía la Santa Inquisición era la detención del sospechoso, y después era juzgado por una junta de teólogos, una primer junta, y ahí determinaban si había o no herejía. Si había pruebas suficientes, el fiscal de esa Santa Inquisición redactaba la orden de arresto, le confiscaban todos sus bienes, es decir, le quitaban todas sus propiedades. Supuestamente le quitaban todas sus propiedades para que él se pudiera mantener durante todo su encarcelamiento, y también para que pagara, sí, todo ese proceso, ¿no? Pero esto era como digamos, un primer paso donde todavía no decían que si era culpable o no, solamente era el primer paso para determinar si había o no causa de que pudiera estar encarcelado, ¿no? Y ya después, en tercer paso, ya decían, y ya como ya todos los que estaban encarcelados, ahí ya eran torturados y todo esto, ya venía el juicio, ¿sí? Realmente ya entonces venía el juicio, el cual se componía de varias audiencias, ¿no? Muchas audiencias, pero solamente era para alargar la situación, y generalmente todos los que eran llevados a la Santa Inquisición, generalmente todos eran declarados culpables. Y ya que eran declarados culpables, venía la condena. Y esa condena llevaba consigo la aparición de un auto de fe. Después vamos a ver qué es un auto de fe, ya sea privado si la falta era leve, y público si la falta era grave. En esta ceremonia era cuando se daban a conocer las penas impuestas: la prisión, el exilio, la tortura o la muerte. Y es decir, cuando ya les daban la condena, pues ya ellos tenían que hacer ese acto de fe, tenían que retractarse de lo que ellos habían cometido, de esa fe que ellos tenían, ¿no? Y ya entonces ahí ya les decían cómo iba a ser ejecutado. Sí, esto era tremendo, ¿no? Y esto era largo, tedioso, no era de un día para otro, llevaba meses o años, eh, para algunos casos, y en algunos se dictaminaba realmente la culpabilidad y venía la condena. La siguiente, por favor. Y es aquí donde decimos ¿qué fueron los autos de fe? Porque por esto pasó Martín Lutero, por este auto de fe pasó Calvino. Y es que cuando los llamaba la Santa Inquisición, dice que eran procedimientos de carácter público dirigidos y organizados por la Inquisición, durante los cuales los condenados por el tribunal debían retractarse de su fe. O sea, decir, me equivoqué, yo estaba mal, yo no es cierto lo que estoy diciendo, ¿no? O creencias, y mostrar arrepentimiento. Sí, me equivoqué y estoy arrepentido y le pido perdón a la iglesia por decir esto o aquello, ¿no? Ese era un auto de fe que estaban obligados a hacer. Y si la falta era muy grave, se hacía en la plaza pública, como vemos aquí en la diapositiva. Y si era algo leve, pues se hacía ahí enfrente del jurado, donde era juzgado, ¿no? Y estos, dice, se llevaban a cabo en las plazas públicas o iglesias,
en momentos previos a hacerse efectivo el cumplimiento de la condena. A pesar de que ya estaba la condena y porque durante el juicio lo encontraron culpable y decían culpable y digno de morir en la hoguera, digno de morir ahorcado, digno de morir ahogado. Antes de que se realizara su pena máxima o su ejecución, tenían de todas maneras, según ellos, darle la oportunidad de hacer este auto de fe, ¿sí? Y la mayoría, la mayoría a veces se retractaba, pero muchos siguieron en pie su fe, seguía en pie su fe. Y esto nos habla muchísimo a nosotros, ¿no? De que realmente pues estamos viviendo la mayoría en lugares donde es aceptado que nosotros profesemos nuestra fe libremente, esa fe en Cristo, que viene de ese protestantismo, ¿no? Que viene de estos padres de la iglesia como estamos hablando, como Martín Lutero, como Calvino, sea la denominación que sea, la mayoría de nosotros somos libres, pero los que nos antecedieron sí sufrieron, ¿no? Sí sufrieron esa persecución. Martín Lutero, ya lo van a ver en su biografía, él tuvo que autoexiliarse, eh, Calvino también, y la mayoría, pues sus libros eran quemados, eh, eran, cuando ellos sabían que estaban tras de ellos la Santa Inquisición, pues huían, ¿no? Y huían, se escondían de la Santa Inquisición. La siguiente, por favor, hermano. Y aquí puse un resumen de alguien que sí murió en la hoguera, y este fue el pre-reformador, Juan Hus. Él fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad de Carolina de Praga. Como reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante. Como vimos, de él tomó de sus libros de Juan Hus fue que estudió Martín Lutero y se dio cuenta de realmente cómo era y conoció a Dios por medio de las escrituras, ¿no? Sus seguidores son conocidos como husitas. El nacimiento 1369 en Husinek, Chequia, fallecimiento el 6 de julio de 1415 en Constanza, Alemania, su educación en la Facultad de Artes de la Universidad de Carolina, pero la causa de muerte en la hoguera. Entonces, sí hubo reformadores que murieron en la hoguera o que por lo menos fueron torturados por este movimiento de la Santa Inquisición. Y esto fue de lo que se caracterizó la reforma, la contrarreforma, por este movimiento que atacó todo este nuevo acontecimiento en la religión católica que se dividió ahora en protestante, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos de este periodo de la reforma. La siguiente, por favor, hermano. Bueno, acá la tarea es elaborar una línea del tiempo. Ya vimos cómo es la línea del tiempo, más o menos de la que vimos arribita en cuanto a las denominaciones. Pero si es difícil hacerlo, bueno, pues pueden hacer un pequeño resumen con los periodos de la iglesia que ya hemos visto hasta ahorita. Muy conciso en qué ustedes entendieron, qué se destacó de ese periodo, del periodo de la iglesia primitiva, de la iglesia apostólica, llamada iglesia apostólica, de la iglesia perseguida, de la iglesia medieval, de este periodo de la iglesia reformada. Entonces, tenemos todavía creo que 5 minutos para comentarios.
este periodo realmente todavía nos falta mucho que ver porque este es un periodo que nos toca a nosotros como cristianos. Y realmente no sé qué sienten ustedes al conocer todo esto, porque saben que no vimos a detalle todos esos misioneros que salieron y que se fueron a esos campos, eh, pues de nativos y todo lo que sufrieron ellos para llegar a evangelizar, ¿no? Pero Anita, escuchamos tu comentario. Pues yo me quedo pensando, maestra, en que, pues sí, no tuvieron nada de humanidad, de amor Mira, Maniles. No. por el ser humano. Y hasta donde yo recuerdo, cuando yo era niña, que ya tiene un más de 60 años, no se permitía que se leyera la Biblia. Era una cuestión exclusiva de los sacerdotes o la gente que Sí, estaba muy cercana a la Iglesia Católica. Sin embargo, así es, fueron verdugos a veces hasta de su propia gente, así es. ¿verdad? Porque si no tenían autorizado leer la Biblia, pues también eran castigados, hasta donde a mí mi padre era el que me platicaba, ¿no? Sí, Y yo me quedo pensando, realmente la Iglesia Católica con todos sus, a lo mejor cosas buenas, pero con todos sus horrores, como la Inquisición, empezó mucho después, pero tomó un auge muy fuerte, ¿no? Muy importante. Y porque a mí me han preguntado, me han dicho que quién ha sido primero, si los cristianos o los católicos. Y yo les digo, pues claro que los cristianos, porque fueron los seguidores de Cristo, los primeros fueron los apóstoles. Y a los que mm, seguían a Cristo fue en Antioquía. sí, así Entonces, es, y la Iglesia Católica no fue levantada, no fue puesta en ese entonces. Fue todavía así es, mucho ¿no? más adelante, Sí, sí, mucho más adelante. Así es que, pues, muy interesante. Para mí, muy interesante. Tenemos que conocer la historia de la iglesia, de los mártires, de lo que sufrieron, ¿verdad? De la valentía, porque, pues, bueno, Lutero supuestamente entonces era primero, pues, se puede decir católico, ¿no? sí, sí, Y no le agradó nada. Entonces, las 95 ¿cómo se llaman? tesis, Ajá, las 95 tesis eran todas las cosas, que él le tenía en contra, que él así consideraba es, que estaban haciendo mal en la Iglesia Católica. Muy así es. interesante, maestra, muchas gracias por su clase. Pues la verdad, a mí me deja siempre impresionado al conocer, y es solamente un poquito de toda esta historia de los que nos antecedieron en esta gran historia de la iglesia. Lauro, ¿quieres hacer un comentario? Sí, maestra, pues muy interesante todo lo que estamos viendo para conocer todo lo que sufrieron nuestros antes que creyeron primero y cómo no se detuvieron, que a pesar de todo lo que pasaron para, para anunciar pues las buenas nuevas y que todos los que creyeron morían en una forma muy así aterrador, digamos que para, para todo lo que es, pero por todo lo que eso es lo que pasaron, pero no se detuvieron. Y hasta ahora, pues ahorita toda, sigue más y sigue y va a seguir, como dijo pues en su palabra nuestro Señor Jesucristo, que pues muy interesante la clase, maestra. Pues, todo eso lo que estamos viendo es para conocer más y para nosotros también que sigamos más para predicar todo de su palabra, de todo de nuestro Señor. Y nada más eso fue Sí, mi comentario, maestra. sí, muchas gracias. Y bueno, pues yo quisiera pedirle a Patri. Yo Ah, creo que la Santa Inquisición fue una institución creada
por la Iglesia Católica, ¿no? Algo así. Y bueno, detectar, jugar, castigar también, todas esas cosas. Eso Sí, es lo que me quedó a mí en esta clase. sí. Además, Gracias, Patri. además, Sí, maestra, dígame. estaba pensando que los verdaderos cristianos en esa época de persecución deben haber por ahí pasado, les debe haber pasado por la cabeza de que eran los últimos tiempos ya, porque, Sí, porque el saber, al conocer de la Biblia, de lo que dijo Jesucristo, de la persecución y de que lo que les iban a pasar, que iban a pasar por muerte y que sé yo, es fácil ponerse en el lugar de ellos y decir, realmente deben haber pensado que estaban en los últimos tiempos, en los últimos días, ¿no? Antes de que viniera el Señor, a eso me refiero. sí. Discúlpeme que yo no la puedo contestar antes porque tengo a mi hija operada de la nariz. Entonces me Ajá. llamó justo me llamó cuando usted me estaba saludando. Entonces por eso no pude contestar. No se preocupe, Patri. No se Bueno, preocupe. Lo importante es que está aquí en la clase. pero tuve toda la clase acá, así que bien. Sí, eso es lo importante. Me gustó la Sí, clase. sí. Y del comentario que hace el hermano Claudio, de hecho, la biografía de Martín Lutero, eso decía que él no se enfocaba mucho a las misiones porque Claro. precisamente veía en todos esos acontecimientos de ese Mm, momento que ya se acercaba los últimos tiempos de la era claro. cristiana, ¿no? Entonces, Mm, sí, sí tiene mucha razón en ese comentario. Y no mm, solamente él, sino de los seguidores, los de Claro, Lutero, ¿no? claro, sí, Sí, seguro. Claro. así es. Ujú. Mm, Bueno, pues qué bueno. sí, pues damos por terminada la clase con una oración bien cortita y decimos, Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque aquí a través de de estos hechos históricos vemos tu gracia, Padre. Vemos tu cuidado, Señor, hacia tu iglesia. Y que a través de toda esa persecución y esos sufrimientos, mi Dios, tú has conservado tu palabra. Y se cumple lo que dice tu palabra, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Padre. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a servirte, ayúdanos a seguir, Señor, a medida de nuestras posibilidades, a compartir este evangelio. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por Anita, gracias por Lauro, gracias por Patrick, gracias por mi hermano Claudio, gracias por todos los integrantes de este grupo, Señor, y te pido, Señor, que tú los guardes y los lleves siempre con bien en el hueco de tu mano. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, Amén, Amén. 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 Bendiciones y que tengan una buena semana, maestra. Sí, Gracias. muchísimas gracias, Patrick. Sí, Bueno, bendiciones, Hermano Abraham, Anita. un gusto verlo Bendiciones a todos, hermanos. Dios los bendiga. por ahí, escuchando la clase. chao, Anita. Chao, Patrick. Dios te bendiga. Chao. Dios les Saludos. bendiga a todos. Bendiga a Sí, muchas Pati. gracias. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Que descansen. Sí, sí, gracias. Igualmente, hermano. Chao.